Pues muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Por favor, si gustan ir ingresando al salón. Perfecto, pues para continuar con el programa del día, chicos, tendremos la conferencia titulada Inteligencia Artificial para Ingenieros. Justamente no es el tema nada más de para qué sirve, sino cómo hacer que esas tareas repetitivas se transformen para llegar justamente al esquema de la inteligencia artificial para la industria 4.0. Y para esto vamos a conocer a nuestro ponente, el maestro Jorge Mauleón, quien amablemente nos apoyará dando esta conferencia. Quiero platicarles un poco sobre su semblanza para que lo vayan conociendo un poco más, pues con más de 20 años de experiencia en tecnología, innovación y estrategia digital, su habilidad para el análisis, síntesis y lógica lo han convertido en un líder en el desarrollo de soluciones para empresas. Es licenciado en informática por el ITP, con posgrado en marketing interactivo del TEC de Monterrey y máster en automatización de marketing por el ISDI. Experiencia de trabajo para Guedas en México, un tema muy automotriz totalmente, ¿verdad? Volkswagen, por supuesto. Y por otro lado, se ha especializado en arquitectura de soluciones digitales. En el 2004 fundó el estudio Índiga, empresa de desarrollo tecnológico e interactivo, donde se desempeñó como arquitecto creativo y director general. En el 2019, la agencia se fusionó para dar origen a BERT Group, donde se desempeñó como director de innovación, transformación digital, dirección comercial y director general adjunto. En el 2024 comienza a gestar el proyecto de Quinia, una consultoría de implementación de inteligencia artificial en los negocios como respuesta a las necesidades empresariales actuales y la visión de futuro de los negocios. Es conferencista internacional en el Summit de Constellation New York en el 2024, en Cartagena, Colombia, facilitador de procesos de planeación e innovación para FEMSA, Volkswagen de México y AstraZeneca, catedrático de diversas universidades y profesor de cursos de inteligencia artificial en Creana, ok. Pues démosle un aplauso, por favor, a Jorge Mauleón, quien en esta ocasión nos apoya con esta interesante conferencia. Muchas gracias, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una plática más de inteligencia artificial, ¿no? Es el tema que está en la boca de todos nosotros, en las mesas, en todas las mesas. Estamos hablando de inteligencia artificial. Me imagino que la gran mayoría de ustedes la usa de manera importante, ¿no? ¿Hay alguien que no la use todavía, que le cueste trabajo? Muy bien. Entonces, el tema central no es, pues, cómo usamos la inteligencia artificial, eso ya lo vimos, de hecho, no tiene gran ciencia. El problema no es el uso de la inteligencia artificial. Y vamos a descifrar juntos cuál es el gran reto que tenemos, especialmente ustedes dentro de sus áreas de experiencia en ingenierías, tienen un gran reto y es lo que vamos a explorar en esta sesión. Bueno, la inteligencia artificial está entrando prácticamente en todas las áreas, en todas las líneas. Y yo preguntaría si alguien cree que no va a revolucionar su industria, la industria a la que ustedes se van a dedicar, los planes que ustedes tienen. ¿Alguien no cree que la inteligencia artificial va a impactar de manera importante? Se vale, porque estaría interesantísimo debatir, ¿no? Y es parte de la conversación en las mesas, ¿no? O sea, cómo está impactando ya nuestra vida en sí. Muchos de nosotros ya lo usamos para cosas y ya lo hemos platicado tal vez mucho. Yo lo utilizo como psicólogo, como nutriólogo, como abogado lo he usado. Siempre también válido con una persona real, ¿no? Pero claro que cuando necesité, por ejemplo, un tema de un abogado, pues a veces mi abogado me explicaba, pero yo me quedaba con lagunas mentales, ¿no? De chini, ¿cómo voy a resolver este tema? Y entonces buscaba más información y me sentía más preparado incluso para platicar con mi abogado. Está resolviendo grandes temas y todos nosotros, posiblemente ustedes están utilizándolo día a día para resolver también sus proyectos y sus tareas, etcétera, ¿no? Lo cual está bien y es parte del paradigma que tenemos que resolver. Porque también claro que está impactando la manera en la que aprendemos o no aprendemos, ¿no? Y eso va a impactar de futuro
lo que resolvamos o lo que no resolvamos. Porque la IA sabemos que tiene la capacidad hoy de analizar datos, de optimizar procesos y de generar diferentes diseños. Y que esencialmente en muchas de las ingenierías, estas son las tareas, varias de las tareas principales a resolver. Y entonces claro que podría surgir la gran duda, ¿no? ¿Dónde vamos a caber en este presente y futuro, ¿no? ¿Vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo hoy o dónde vamos a caber? Vamos a ver algunos casos antes de poder profundizar. Quiero ver cómo la inteligencia artificial hoy ya se está aplicando en 3 casos concretos en resoluciones de temas que involucran a las ingenierías de diferentes tipos, ¿no? Porque no sé, las especialidades son muy diversas. Y vamos a platicar, porque estos son casos que ya están ocurriendo y que nos ilustran pues, las posibilidades, que eso es lo que yo quiero hablar. De lo que quiero hablar es de las posibilidades. Porque si lo que ustedes estuvieran buscando, porque me pasa mucho, que en esta plática les diga cuál es la aplicación master killer con la que van a resolver todo en su vida, no es ese tipo de conversación. Y les voy a adelantar, no existe la respuesta a esa pregunta, ¿no? Quien se la pasa buscando cuál es la herramienta, si es mejor ChatGPT que Gemini, están perdiendo un poquito de tiempo, pero lo vamos a explorar un poquito, ¿va? Airbus, desarrolladores, más bien diseñadores de aviones, tienen el mismo problema de siempre en temas de aeronáutica. Y yo no soy un experto en ello y posiblemente diga algo que no tenga sentido, por lo cual pido disculpas. Pero entiendo que uno de los principales problemas a resolver es reducir el peso de sus aviones sin comprometer las estructuras, ¿no? Y eso entiendo que es un gran problema en términos de ingeniería, ¿no? Incluso hasta por temas de geometría y otro tipo de cosas. Bueno, pues Airbus utiliza la inteligencia artificial justamente en un proyecto para justamente buscar esa reducción de peso, definiendo en principio, o sea, quienes definen son el equipo de Airbus, define cuáles son las cargas estructurales que le va a cargar a la inteligencia artificial para que resuelva el problema, cuáles son los materiales a utilizar, cuáles son las restricciones geométricas, los puntos de fijación, ustedes entenderán mejor todo eso que yo. Y al cargarlo a la inteligencia artificial empezó a producir no 1, no 2, ni 3 modelos, ¿no? Muchos modelos, en la referencia no dice exactamente cuántos, pero estamos hablando de cientos de modelos para identificar cuál podría ser el ideal, ¿no? Y lo hace en tiempos récord, que nosotros no podemos lograr. Y generaron un resultado de 45% de reducción del peso de los aviones. Este algoritmo generó muchas geometrías. La fuente es de Autodesk, que es la empresa que trabajó junto con esta marca para resolverlo. Y desarrollaron un nuevo modelo que le llamaron Bionic, ya se me olvidó ahorita el nombre, pero es un nuevo modelo de avión. Transformó por completo la forma en la que vamos a construir aviones de futuro. Y esto utilizando la inteligencia artificial. Perfecto, vamos a ver otro más. ¿Qué demuestra este caso? Pues que se definieron restricciones concretas. Hubo un equipo que definió eso y se lo alimentó a la inteligencia artificial y diseñaron el sistema para optimizarlo. Se evaluaron las soluciones porque al final entregó varias y entonces identificaron cuál era la ideal. La IA no diseñó el avión, ayudó a explorar muchas más alternativas. Otro caso es en Google. Como sabemos, Google tiene centros de datos inmensos. Los servidores se calientan mucho y requieren de enfriamiento y para eso pues, todo un sistema de enfriamiento sofisticado que por ahí está muy criticado el tema del impacto ambiental por estas razones, ¿no? Porque se utiliza agua y se utiliza mucho consumo de energía y justamente Google se planteó resolver el problema utilizando una tecnología que ellos han estado desarrollando que se llama DeepMind, también de Google,
que está en desarrollo y que ya incluso lo han utilizado en temas médicos y en otro tipo de cosas, ¿no? Es una de las inteligencias artificiales más avanzadas. Y implementaron todo un sistema de sensores que identifican todas las variables que impactan el tema de la temperatura, del flujo de aire, etcétera, para poder levantar los sistemas cuando se necesiten, que de otra manera y por los volúmenes de espacio y todo, pues sería muy imposible hacerlo con personas. Y entonces en tiempo real se están ajustando las temperaturas en donde se necesita y se levantan válvulas y se prenden sensores y todo con inteligencia artificial. Se redujo un 40% del consumo energético de enfriamiento. Me parece que no son cifras menores en cuanto al impacto que se puede tener, ¿están de acuerdo? ¿Qué hicieron entonces? Diseñaron un sistema de sensores, definieron el modelo y supervisaron la operación. La IA ejecuta la optimización, pero el sistema completo pues es ingeniería también. Por último, casi siempre pensamos en la IA últimamente pues por el impacto que tiene la IA generativa, que es la que ha hecho mayor ruido, pero la inteligencia artificial tiene con nosotros más de 50 años y ya la experimentábamos en muchos elementos. De hecho, la Alexa, que algunos de nosotros tenemos en casa, pues es inteligencia artificial, solo que ahora que ya surgió antes de la IA generativa y ahora que le consultas hasta parece tontita, ¿no? Porque ya no te puede resolver cosas más complejas, que es completamente capaz el dispositivo de hacer, nada más que el conectarlo y el costo pues todavía se elevan mucho, no lo han resuelto en términos de costo. Pero bueno, otra de las tecnologías que ya existen y que tenemos implementados en muchos lugares es la videovigilancia, a través de video, la identificación de patrones de video, ¿no? Y entonces ya hay cámaras que identifican el sentimiento de las personas en un punto cuando están pasando por algún punto en un centro comercial o suman la cantidad de vehículos que pasan en algún punto de la ciudad. Eso ya existe. Y esto implementado en la industria, BMW tiene en su línea de producción cámaras que van identificando, obviamente con inteligencia artificial, defectos en la fabricación en el momento en el que se están produciendo. Y entonces cuando se identifican, pues levantan alertas y se atacan los problemas de manera inmediata para maximizar el resultado de calidad de sus productos. Bueno, esta es otra forma de implementar inteligencia artificial. Y todo esto, bueno, terminando este caso, ¿qué hace este sistema? Pues detecta defectos de ensamblaje, imperfecciones de pintura, errores en componentes y permite una inspección continua, una detección temprana de fallas. Bien. ¿Qué tienen en común estos ejemplos? Primero tenemos el rol de la IA y el rol de los ingenieros. Por un lado, la inteligencia artificial pues es la responsable de analizar datos, volúmenes de datos inmensos, explora las soluciones y optimiza las decisiones a tomar. Por otro lado, los ingenieros son los que diseñaron el sistema, definieron las variables, el problema y validan los resultados. ¿Sí? Esta realidad en la que hay una simbiosis entre personas y máquinas, podríamos cuestionarla si en el tiempo va a seguir existiendo o desaparecer, pero la realidad hoy de la inteligencia artificial es que se requiere de esto. Y no solamente a nivel de ingenierías, ¿no? O sea, cualquier oficio, cualquier persona en sus áreas de especialización. El gran dilema que tienen hoy, y cuando nos cuestionamos cuál va a ser el futuro de nosotros en este entorno, pues está muy condicionado a las capacidades que yo tenga para definir un problema y visualizar que se requiere de una solución. Y eso aún hoy, todavía la inteligencia artificial, pues está en desarrollo de producirlo. Y ahí es donde, como ustedes especialmente, porque tienen una característica muy concreta los ingenieros, tienen una gran oportunidad en este momento de la historia. Yo lo veo así, a diferencia de otras áreas que quizás estén más comprometidas. Y justamente por algunas razones. Primero, cada revolución tecnológica ha generado la misma pregunta siempre.
Este también es un tema que ya se ha agotado. Sabemos que la era de la inteligencia artificial es equiparable quizás a la revolución industrial, al surgimiento de Internet. Va a haber todo un cambio en la forma, y está ocurriendo, el cambio de la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y todavía estamos entrando a esta era, todavía no sabemos la cantidad de cosas que se van a revolucionar, pero ya lo estamos intuyendo, ¿no? Van a cambiar muchas cosas y eso sumado a muchas otras tecnologías de las cuales algunos de ustedes pudieran estar relacionados, como la biotecnología, la biónica y algunas otras, la robótica, sumados a la inteligencia artificial, vienen tiempos bien emocionantes, ¿no? Pero lo que tenemos que resolver es qué problemas, para qué queremos utilizar toda esa capacidad. Y eso es simple y no. Cada nueva herramienta ha expandido lo que ustedes, lo que las personas, pero los ingenieros en concreto, pueden construir. Porque si analizamos brevemente, y aquí no me crucifiquen si lo digo en alguna manera que les parezca simplista, los ingenieros tienen diversas tareas que resolver, pero si algo hay en común en cualquiera de ellas es comprender sistemas complejos, imaginar posibles soluciones, diseñar y construir sistemas y validarlas en el mundo real. Y en todas estas tareas tenemos una gran posibilidad de involucrar a la inteligencia artificial para lograr lo que nos propongamos. Por eso decimos, no desaparece todo esto con la IA, se vuelve más importante en el contexto de lo que hacemos. El verdadero límite histórico de la ingeniería siempre ha estado en el tiempo que tenemos, la capacidad que tenemos para hacer cálculos, para simular escenarios, las alternativas evaluadas. Y logramos en muchas ocasiones docenas de soluciones, cuando con inteligencia artificial podemos lograr cientos o miles. Y ese es el gran poder que tenemos hoy. Para transformar el mundo, tenemos la capacidad hoy de agilizar la generación de escenarios posibles. Y otra vez voy a regresar y voy a repetir todo el tiempo porque tal vez sea parte esencial del mensaje. Todo depende de qué queremos resolver. Mucha gente en la parte más simplista de uso de inteligencia artificial me dice, es que ya la uso en los negocios, en donde a lo que yo me dedico, me dice, pero no sé para qué usarla, no sé en qué me puede ayudar. O sea, todos quieren implementar inteligencia artificial, pero no saben para qué. Y ese es el gran reto que tenemos. A nivel personal, a lo mejor algunos ya empezamos a explorar muchas posibilidades. E incluso hay posibilidades que tal vez no se nos hayan ocurrido. Les voy a dar un tip, no lo traigo preparado. Preparen un prompt en donde le pidan a la IA resolver un problema, el que ustedes tengan en la cabeza, pero desarrollando y explicando dos roles. Va a jugar la inteligencia artificial dos roles. Una persona que es el experto en el tema y otra persona que es la que lo cuestiona. Le vas a pedir que juegue los dos roles y que tengan una conversación para resolver el problema y tú solamente vas a ser el espectador de la conversación, ¿vale? Jueguen con ese ejercicio y se pueden llevar cosas bien interesantes, ¿no? Denles roles a cada uno de ellos de manera muy clara. Uno es el experto, el otro lo cuestiona, ¿va? Y entonces vean qué surge y resuelvan o juguemos a resolver algún problema que ustedes ya tengan con ello. Así como este ejemplo es algo que no se nos había ocurrido y ahí está a la mano, ¿no? Es simplemente saber qué pedirle. Y eso es lo que nos hace falta para cambiar al mundo, ¿no? Y eso no ha cambiado entre la inteligencia artificial o no tenerla, que es la capacidad de identificar un problema y intentar resolverlo. Y eso es una esencia, es parte intrínseca de ustedes en su rol. ¿Qué cambia con la inteligencia artificial? Generar miles de configuraciones, analizar grandes volúmenes de datos, optimizar sistemas complejos. Antes podíamos resolver una sola cosa, ahora podemos explorar grandes espacios de soluciones. Decimos aquí lo que la IA todavía no puede resolver, o casi, porque sí,
o sea, esta lámina podría ser cuestionable, pero básicamente es definir el problema correcto. Porque si no le damos todas las variables hoy, o no lo conectamos a un sistema que las tenga, pues no es capaz de definirlo. O sea, trabaja la inteligencia artificial con lo que le damos. Entonces, ¿en quién recae todavía la responsabilidad de que el resultado sea correcto? En quien la usa. ¿Están de acuerdo? Ya sabemos que si le damos poca información, pues su resultado siempre nos va a contestar. Su resultado siempre va a ser genérico, pero si le damos cada vez más contexto y más información, nos va a dar resultados más específicos. Como decíamos, bueno, me voy a saltar esta, pero hay una serie de disciplinas con las que vamos a empezar a trabajar. La inteligencia artificial en temas de robótica, generación de sensores, analítica de datos. Sabemos que hoy una de las empresas más importantes, que es no más importante, es la más valiosa del mundo por el momento, es Nvidia, que nadie lo vio venir hace un par de años, y todo tiene que ver por el producto que tienen, que es relevante para el momento que vivimos, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Básicamente son chips. Y lo que ellos resolvieron fue un problema en el momento adecuado. Y así como estos problemas, hay muchos que van a venir a necesitar resolverse en esta era, ¿no? En esta era de robótica, de sensores, de 1000 cosas que van a estar integrándose con inteligencia artificial. ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar que son clave en este entorno? Primero es el pensamiento sistémico, fundamental me imagino para ustedes y en lo que ustedes están trabajando, pero que no se nos olvide esa parte, ¿no? Tenemos que ver el mundo a través de los diferentes elementos que componen un problema para poder identificar las mejoras a nivel específico y después general. Entender de procesos, de decisiones, de datos. Hoy ya el tema de datos ya no es un tema del área de tecnología de información y quien lo piense así va a quedar obsoleto pronto. Tenemos que ser capaces de entender la manipulación de los datos. Formular problemas. La IA puede resolver problemas, pero alguien tiene que definir lo que tenemos que hacer, objetivos, variables, restricciones. Eso sigue siendo parte de nuestros procesos. Y por supuesto, y al final, la capacidad que tengamos de validar la información. Yo no puedo saber, o sea, puedo apostar que todos ustedes utilizan la inteligencia artificial para su proceso educativo. Cómo la usen es toda la diferencia y es parte de la invitación que les voy a hacer. Nadie les va a cuestionar, bueno sí, sus profesores les van a cuestionar cuando se identifiquen, pero si ustedes encuentran una forma de que no se identifiquen, está bien, está perfecto, a lo mejor y lo resuelven y logran titularse. El tener un título no les va a resolver la vida presente y futura, especialmente la futura. Porque ese gran miedo que pudiéramos tener a ser sustituidos se puede volver realidad si nosotros lo elegimos hoy. Si lo digo de otra manera, para mí eso es una decisión personal que hoy está ocurriendo. La persona que va a ser sustituida, porque la IA sí tiene la capacidad de sustituir gente, va a ser aquella que desde hoy está eligiendo ser sustituida, ¿no? Que está utilizando la inteligencia artificial para resolver sus problemas hoy sin cuestionarlos. Y ese es el gran reto, ¿no? Cuestionar y utilizar la inteligencia artificial y cuestionar su respuesta y volver a pedirle que haga otra cosa, ¿no? Porque lo que nos está dando no era por ahí, espérate, me faltó darte más información, ahí te va. Y entonces co-crear las soluciones en conjunto con la inteligencia artificial. Lo que ustedes como nueva generación de ingenieros van a poder explotar es la simulación de sistemas complejos, analizar grandes volúmenes de datos y construir prototipos inteligentes. Bueno, si otra vez, si decían, bueno, pero ¿eso con qué lo hago? Bueno, esa es la búsqueda. Lo primero que tenemos que resolver es cuál es el problema que quieren resolver. Y entonces identificar qué tecnologías ya existen y qué tecnologías son necesarias desarrollar. Y tal vez esa sea la oportunidad que ustedes tienen de construir soluciones nuevas.
entendiendo que hoy ya tenemos una gran herramienta que es la inteligencia artificial y para poder saber hasta dónde nos puede llevar, la tarea es entenderla. Para entenderla, número uno es usarla, pero después es profundizar en ella, como estos ejemplos que les di del prompt, ¿no? Como profundizar, hacer ejercicios, hasta dónde, llevarlas y estresar la inteligencia artificial para saber hasta dónde nos puede llevar y entonces ser capaces de imaginar nuevas formas para usarla. La inteligencia artificial amplía lo que ustedes pueden construir. Voy a lanzar unos mensajes finales antes de pasar a preguntas. Y el primero ya lo adelanté, ChatGPT no es la solución para todo. Yo me reúno con muchos empresarios y me dicen, es que ya sí uso la inteligencia artificial, no la pago, para empezar, ¿no? Luego no la pagan, pero ¿cómo la uso para beneficio del negocio? La verdad es que ChatGPT o Gemini o Cloud, que está haciendo mucho ruido últimamente con Anthropic, muy recomendable por cierto, tienen una finalidad general y son muy buenas y yo la utilizo para todo y también la utilizo en mi trabajo y me ayuda a hacer proyecciones de ventas y también mis propuestas comerciales y lo uso para muchas cosas, pero si solo lo uso para eso no logro esos 40-45% de eficiencia. No es suficiente ese tipo de tecnología. Se tiene que plantear cómo la usamos para tener un impacto mayor, un impacto que realmente revolucione una industria, que es como se llama esta conversación. Y para eso nos tenemos que hacer las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo resuelvo problemas complejos? No te obsesiones con aprender herramientas, también ya me adelanté. Aprende a resolver problemas. Entonces, no importa la herramienta, o sea, hacemos un repaso, ¿no? Hay varios tipos de herramientas, tienen las inteligencias artificiales generales, ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, entre DeepSeek. Hay unas mejores que otras, bueno, pues las que tienen más poder de procesamiento están ganando en este momento, también porque empezaron antes o porque tienen un monstruo por detrás, como lo puede ser Google y Gemini, ¿no? Que están haciendo las cosas muy bien, ya están reduciendo la brecha que existe con ChatGPT. Pero al final, estas son las tecnologías que se utilizan como base para construir soluciones en una siguiente etapa. Y entonces podemos hablar de soluciones pues, para el día a día como Gamma para hacer sus presentaciones o Canva para hacer diseños, que de fondo tienen las mismas tecnologías que son las de abajo. ¿Sí? Y hay otras inteligencias artificiales que son específicamente creadas para solucionar un problema concreto, que son las que no son populares. Entonces, si nos ponemos a buscar las soluciones, podríamos encontrar que ya exista una inteligencia artificial para eso que buscamos y que nosotros tenemos que adaptarla y que no por fuerza es ChatGPT, o tal vez sí, eso no es el problema. El tema es que estamos tan obsesionados buscando la herramienta que no nos estamos enfocando en el problema. Cuando ustedes encuentren una herramienta que resuelve su problema, se van a cuestionar, ¿y esta será la mejor herramienta? Entonces genera como un FOMO de tecnología que nunca acaba, porque aparte cada semana sale algo nuevo. Si ya resolvieron el problema, ya está bien. Lo que sigue tal vez es una siguiente iteración en el futuro, ¿no? Pero ya resolvieron y podemos seguir buscando. La IA amplifica tanto la inteligencia como la mediocridad. A esto me refería con las decisiones en este momento, es individual, es personal. La IA no te va a criticar si le haces una pregunta simplista, vamos a llamarle, o que le preguntes una cosa y con la respuesta que recibiste la tomas como la verdad absoluta sin cuestionarla y la aplicas, ya sea para entregar un trabajo o ya sea para resolver un problema también. A eso me refiero también con que quienes la usan de esa manera son susceptibles de ser sustituidos, porque la IA es la que está haciendo su trabajo. Para poderse imaginar cómo puede potenciarme, es porque tienes que ir más allá, o sea, tienes que usarla para que sí te resuelva las cosas que le estás preguntando, cuestionarlas, pero siempre preguntarme, ¿y esto cómo puede llevarnos más lejos? Esas son las personas, de esas personas es el futuro.
Y lamentablemente las cifras que se mencionan es que el 80% van a tomar el camino de la mediocridad y el 20% el otro. La invitación es ustedes hoy tienen que decidir por qué camino andar, porque hoy se están definiendo esos roles, no mañana, no cuando se gradúen, hoy, porque esas son las capacidades y las habilidades. Ya no va a ser suficiente un currículum, se va a evaluar las habilidades comprobables. El poder de la IA no radica en sus respuestas, sino en formular mejores preguntas. Eso ya lo sabemos, hay que darle al prompting, ¿no? El prompt en realidad no tiene mucho chiste, pero hacerlo cada vez mejor, darle más información, cuestionarnos si ya se la dimos, ya fue suficiente. No sé si de repente a las respuestas que les da la inteligencia artificial ustedes mismos le preguntan, oye, funciona como el abogado del diablo y esto que acabamos de crear, dime por qué no funciona. ¿No? Y siempre va a haber una respuesta, siempre. Y entonces tendremos, cuando nos enfrentemos a eso, porque a veces es como, yo lo he hecho y a veces es, yo pensé que traía algo muy bueno y ya con estas cosas que me está dando ya me cayó. Bueno, pues es que ese es el punto, ¿no? O sea, ya es mi decisión, es la toma de decisiones con mi criterio, decidir si sí avanzo o no, aún conociendo los retos que implica. Imagina un mundo que aún no existe y decide construirlo hoy. Esa es la invitación con la inteligencia artificial. Porque ahí están, ninguna generación antes que ustedes tiene las posibilidades que hoy tienen. Especialmente porque están, voy a decirlo así, todavía no están contaminados del mundo laboral, al menos en su mayoría, ¿no? Y tienen la capacidad de imaginar formas diferentes de hacerlo. Porque allá afuera, cuando intentas implementar algo nuevo, hay mucha resistencia. Creo que acaban de dar una plática, me dieron el resumen, que justamente habla de eso y que yo vivo todos los días. Hay una resistencia al cambio súper grande y no es el problema tecnológico, sino el problema está en la gente. Y ustedes están en blanco, ustedes tienen la capacidad de imaginar ese nuevo mundo mejor, utilizando esta tecnología para el bienestar de la humanidad, que para eso se crea la tecnología. Muchas gracias y no sé si alguien tenga preguntas. Muchas gracias, mi querido Jorge. Chicos, pues pregunten. Tenemos aquí a un consultor experto en inteligencia artificial y como les acaba de decir, ChatGPT no es todo. Es el principio de lo mucho que hay de inteligencia artificial. ¿Preguntas? Ahora sí que dudas, comentarios, sugerencias o quejas. Aprovechen. ¿Todo está claro, mi Jorge, o qué? No entiendo. Pregunten, chicos, no tengan miedo. Allá atrás. Puede ser del tema o de cualquier cosa que tengan en la cabeza ahí para la IA. Pueden preguntarle incluso de su vida personal, por qué se dedica a la inteligencia artificial. Les platiqué sus inicios y no eran con inteligencia artificial, era socio de una marca de marketing precisamente y hoy tiene pues una consultoría en inteligencia artificial. Entonces, pues adelante con las preguntas. Allá atrás creo que había alguien, ¿no? Si no, griten. Adelante, adelante. Yo tengo una pregunta un poquito, o sea, quiero como entender un poquito mejor el proceso como para hacer más crítica la decisión. ¿Cómo se puede evaluar, o sea, correctamente el desempeño de una inteligencia artificial si me está dando resultados correctos? Y en caso de que yo pueda determinar si me está dando resultados correctos, ¿por qué necesitaría utilizar la IA si ya lo pude determinar yo por mi cuenta? O sea, ¿qué es lo que puede hacer la IA que yo no puedo hacer, que yo pueda evaluar correctamente si lo está haciendo bien? Ok, tiene varias aristas, tu pregunta está buena. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial que tú no puedas? La gran mayoría de cosas las puedes hacer tú. La capacidad que tiene la inteligencia artificial y la tecnología es la capacidad que tiene de procesar al mismo tiempo mucha información que tú no puedes, ¿no? Eso podría ser. No sé si saben cómo funcionan los coches de Tesla. Si tú vas a una prueba de manejo a Tesla, ellos te van a vender que no venden autos, sino venden equipos sofisticados y computadoras, ¿no? Y hasta cierta forma lo son, pero lo más interesante, lo que a mí me pareció más interesante, más allá de todos los sensores que tiene y de la capacidad autónoma de ser manejado, lo cual es una experiencia interesante,
es que aprenden en colmena. ¿Qué significa eso? Que cada auto, conforme se va moviendo en cualquier parte del mundo, está alimentando un cerebro común. Y entonces lo que aprendió un coche aquí andando en las calles de Puebla, ya lo aprendió el coche que está andando en Querétaro, ¿no? Y entonces si de repente viene para acá, pues ya tiene información. Esa capacidad no la tenemos como seres humanos. Y sabiendo que existe, podríamos pensar cómo explotarla. Fuera de eso, o sea, de esa capacidad que tiene en términos del razonamiento y de dar una respuesta, pues la puedes dar tú. La diferencia es la cantidad de información que tiene detrás. Y el único problema que tienen las IAs generales como ChatGPT, Gemini, etcétera, es que como en el internet pasa, también está alimentado de información real y no tan real. Y entonces poder identificar si la respuesta es correcta o no, era lo mismo que estaba pasando cuando ves la información en Facebook que te decía que la margarina era peor que la mantequilla, ¿no? Y tú compras la idea. Yo no voy a decir si sí o si no, porque no lo sé. Pero hay quienes compran así como viene la información, dicen, esto es real, ¿no? Bueno, es exactamente igual. O sea, tú tienes que utilizar el criterio con la información que te está dando para saber si te hace sentido lo que te está diciendo. ¿Eso garantiza que es real? No. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues seguir indagando con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, volver a preguntar en otros medios o utiliza otra inteligencia artificial para contrastar la respuesta o para decirle esto me dijo aquel, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Está lleno de sesgos o no? El chiste es hacer las preguntas correctas, es lo que te decía. Si tú nunca le dices, oye, a ver, dime de esta información que acabas de dar, cuestiónala tú mismo, ¿no? Dime dónde crees que haya defectos. Y entonces empiezas a obtener ese tipo de información. Si tú no haces esas preguntas, tú tienes una respuesta ya y tú decides si te quedas con ella. Y para hacer esas preguntas hay que trabajar en uno mismo. O sea, todo depende de ti mismo, o sea, de trabajar en tu pensamiento crítico, en tus habilidades de cuestionamiento, en muchas otras cosas para no quedarte con lo primero. Y eso es algo que tendrías que venir trabajando desde la época de la posverdad, ¿no? Tienes que estar pensando qué de lo que te están diciendo es real y qué no, y no tomar todo. Eso ya es una habilidad que tendríamos que estar desarrollando todos. No sé si contesté adecuadamente tu pregunta porque era un poquito más compleja. ¿Alguna parte que no contesté? Sí, entonces nada más como para formalizar un poco. Entonces, usar la propia IA para evaluar lo que son datos a gran escala y usar el criterio propio y la intuición cuando se trata de información que podría ser falsa. ¿Sabes qué pasa? Que estamos evaluando a la IA de la manera en la que estamos usando ChatGPT, ¿no? Que es nuestra IA principal. A veces asumimos que hablamos de IA como sinónimo de ChatGPT. Y tú puedes tener una implementación de IA especializada y bien entrenada para una solución muy específica, como puede ser analizar grandes volúmenes de datos en ciertas condiciones. Y entonces tener un índice mucho más alto de confianza en ella, porque no hay sesgos, o sea, ya trabajaste en ellos. El tema es hablar de que ChatGPT te resuelva eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene mucha información, ¿no? Muy variada. Ha mejorado, pero pues antes a mí me respondía que el revolucionario se llamaba Emilio Zapata, ¿no? O sea, decías, a ver, ¿cómo puede ser? Pero bueno, eso fue en la era del ChatGPT 3. Hoy ya no comete ese tipo de errores, pero no puedes confiar en que todo lo que te va a dar es real. Eso es una realidad, si partimos de esas inteligencias artificiales. Pero si tú vas a resolver un problema, busca una inteligencia artificial que sea específica o constrúyela. Puedes utilizar también como base estas inteligencias artificiales para ello, pero darles una ventana de conocimiento concreto a la cual desarrollarse y no utilizando todo lo que hay afuera. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Por allá tenemos otra pregunta, por allá otra. Bueno, primero las damas. Hace calor aquí arriba. No tengas miedo, mi Jorge. No te van a preguntar nada que no sepas, de veras. Bueno, y si no, pues ya les diré. Y si no, pues ya les dices que busquen en ChatGPT. Todo sea como eso. A ChatGPT. Adelante.
En un primer momento agradecerle por la ponencia, ha sido un tema muy interesante y con el que estamos envueltos nosotros como estudiantes día a día. En un segundo momento preguntarle, dentro de su experiencia personal, ¿cuáles han sido las estrategias más eficientes para aprender inteligencia artificial? Y como tercer momento, ¿cree que en algún momento llegará un límite de criterio de verdad en la inteligencia artificial? Por ejemplo, nos acaba de mencionar el tema de lo de Emilio Zapata. ¿Va a haber algún momento donde exista algún criterio donde se delimite bien qué sí es verdad y qué no es verdad dentro de la construcción de inteligencias artificiales? A ver, tu primera pregunta fue técnicas para aprender inteligencia artificial. Sí. Abre ChatGPT y empieza a preguntarle. Usar la inteligencia artificial no es complejo. Y en una de las frases finales como que venía el secreto, o sea, aprender a hacer mejores preguntas. Ese es el secreto de la inteligencia artificial. Porque, esta premisa funciona en ChatGPT, en DeepSeek, en Canva, en Gamma, en cualquier inteligencia artificial que tú me digas. Cuando tú interactúes con ello, todo tiene que ver la pregunta que le hagas. Entonces, perfeccionar tus preguntas. Yo no te voy a decir que yo sea un experto, yo no tengo un título de ingeniería en prompting. Todo tiene que ver con usarla, ¿no? Con empezar a hacerse preguntas y hacerle preguntas, ¿no? ¿Y cómo me podría resolver esto? Para mí, la forma de mejor aprender a usarla es eso, es usarla para todo lo que se te ocurra. Pero siempre pues tratando de cuestionar la respuesta. Yo le pregunté, ¿no? Hablando de ese tipo de preguntas, porque hasta eso, ¿no? Hay que hasta filosofar con la inteligencia artificial. Yo le dije, ¿qué nivel de confianza debo de tener en tus respuestas? Le pregunté a la inteligencia artificial y me dijo 80%, ¿no? El 80% de credibilidad. 80% es alto, pero 20% es mucho también, ¿no? Y entonces, tienes que considerar esa información que te está dando para tomar tus decisiones. Otra vez, llegará el momento en el que maneje el conocimiento preciso. Bueno, supongo que de algún tipo sí. Pero al estar conectado y que todos nosotros le estamos alimentando de información y de lo que aprende un modelo como ChatGPT, Gemini, etcétera, siempre va a tener información no precisa. Ese tipo de modelos yo creo que nunca las van a tener precisa. O tal vez sean capaces de discernir cuál sí y cuál no. Y cuando sean utilizados para fines de sus creadores, utilicen esa versión que sí está muy bien armada con temas muy reales. Pero tal vez la que nosotros nos llegue sea la que está alimentada por todos nosotros. Al final eso significa que por la variedad de criterios, por la variedad cultural, por muchas cosas, no hay una sola verdad. Habrá verdades matemáticas, habrá verdades de otro tipo. Y hasta eso, ¿no? La física nos está enseñando que en teoría ya no hay una total realidad, certeza, porque las cosas pueden estar acá o pueden estar en 1000 lugares, ¿no? Es lo que dice. Entonces, la verdad es algo que construimos todos juntos con la experiencia que tenemos y con lo que acordamos que es, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en construir nuestra verdad y nuestra realidad utilizando también este tipo de herramientas. Vamos a vivir momentos muy complicados porque la IA se va a utilizar también para suplantación de identidad, ya lo estamos viendo, ¿no? Fake news para todo. Y entonces es un gran reto, vamos a tener ese gran reto de identificar que sí y que no. Y si tú me dices si va a haber una herramienta para filtrar y que nos diga si eso no es, pues posiblemente sí exista, pero va a ser incontenible. O sea, no todas las personas vamos a tener ni el deseo incluso de estar verificando. Entonces, ¿se va a filtrar información que no es y la gente lo va a consumir? Sí, seguro, como lo ha pasado siempre. Gracias. Siguiente pregunta, chicos. Por acá tenemos una, por allá atrás. Ahora es que primero las damas, otra vez, adelante. Gracias. Quería preguntarle su opinión personal sobre los chatbots. Personalmente, al menos los que me han tocado que toman cierto tipo de dictado, los odio hasta cierto punto. Siento que tienen muchas áreas de mejora.
y por parte del chat siento que sí ayudan a acelerar ciertos procesos, pero ¿cuál es su opinión de los chatbots y qué opina de su evolución? Me gustaría saber qué experiencias tuviste y si son chatbots antes de la IA o ya son chatbots con IA. Porque te voy a decir, parte de las soluciones que nos toca armar para algunas empresas, justamente hoy hicimos una prueba. Estamos lanzando una solución que es un tema de cobranza. Entonces, antes de la fecha en la que las personas tienen que pagar, se les mandan mensajes de WhatsApp. Pues ese mensaje es estático, pero si hay una respuesta, entra un agente para resolver tus preguntas, perdón. Y eso pues eficientiza el 80% de las dudas que puedan tener. Y ya ese 20% que no puede resolver la IA se lo pasan a un asesor personal. Y después de mandar WhatsApps, y cuando ya eres moroso y cuando ya no pagaste, se detona una serie de llamadas telefónicas con IA haciendo la recopilación de información de cuándo piensas pagar. Me gustaría que tuvieras la experiencia y que me retroalimentes en eso, porque creo que todo tiene que ver con la experiencia y la experiencia se sigue diseñando. Porque el que te hable una IA, podría ser que no te des cuenta si es que está muy bien armada. Si me preguntas, oye, trato de que no se den cuenta, yo creo que no tienes que ocultarlo. El chiste es que sea fluido, que te resuelva, ¿no? Que no sea robótico. Para mí no me importa si se dan cuenta o no se dan cuenta, es más, para mí es mejor decir, hola, soy Jorge y soy tu asesor virtual. Estoy aquí para resolver todas tus dudas. Si hay algo que no pueda, te voy a comunicar con alguien que te pueda atender. Pero primero pruébame, ¿no? O sea, porque a lo mejor y no necesitas a alguien y te resuelvo. Y lo puedo hacer a las 12 de la noche si quieres. Para mí tienen un gran valor, están en evolución también, ¿no? Creo que lo que se logra hoy es bastante bueno y no tiene y es la peor IA que vamos a tener a partir de hoy. Es decir, no tiene otra más que evolucionar, entonces se va a poner muy bueno. Si hablas de un chatbot como que nada más entra te dice opción 1, opción 2, y tú le das opción 1, ¿no? Y, oye, pero no es lo que quería, y no tiene respuestas y no tiene salidas, es un mal diseño. No es la tecnología, es un mal diseño. ¿Qué me ha pasado con herramientas de IA? ¿No? Te ponen ahí el chatbot, les empiezas a preguntar mis dudas, y no tienes salida, de repente es, no, eso que me estás contestando no es la respuesta que busco, pásame con alguien, no tengo la capacidad de hacerlo, entonces ya es mala experiencia de usuario, ¿no? Pero eso es diseño. Lo cual quiere decir que necesitamos ingenieros en sistemas muy buenos, chicos, eso es importante mencionarlo, la IA fantástica, pero sin un buen ingeniero que diseñe, sin un buen programador que diseñe, que haga, que arme, pues ahí está el problema, ¿no? Bien, siguiente pregunta, siguiente y última, no sé si haya más, por aquí teníamos una, gracias. O sea que estén tranquilos, siempre necesitaremos gente, ya lo dijo aquí Jorge, si usamos la inteligencia artificial para ser mediocres, pues entonces sí tendremos serios problemas, pero si la buscamos para excelencia, las cosas serán diferentes. Adelante, señor. Gracias. Una pregunta rápida, ¿usted considera que se necesita regular éticamente el uso de inteligencia artificial o como tal el algoritmo? Y, en su caso personal, ¿alguna vez ha rechazado algún tipo de proyecto justamente por eso, que cree que no es éticamente correcto que la IA ayude ese proceso? Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Tiene que haber una regulación. Terminaba yo mi plática en que la finalidad de la tecnología en general, cualquiera, en teoría, es buscando el beneficio humano, ¿no? Porque somos nosotros los que lo usamos para nuestro beneficio. No siempre terminan en beneficio, o la historia nos enseña que siempre pasa también por el otro lado, ¿no? Por el lado oscuro. La tecnología también va a pasar por ahí y esta también lo va a hacer. Entonces ahí es donde entra el tema ético, claro. Y es parte de la invitación, o sea, el que ustedes utilicen la inteligencia artificial para hackear algo, el proceso, para hacer trampa, ¿no? Yo creo que ya no debería ser considerado así, pues ya está ahí la herramienta, ya todo el mundo lo usa, ya todos lo sabemos. El tema es, pues
que aceptarlo, ¿no? Aquí use IA. Ese es el gran tema, ¿no? El dilema ético es que digas, no, yo lo hice. Yo no, exacto. Pues es que esas cosas se saben, ¿sabes? Entonces, claro que se tiene que regular en todos los sentidos, porque ahorita lo hice en algo muy simplista. El mismo humano tiene que regular hacia dónde quiere llevar la tecnología de la inteligencia artificial. Porque no lo digo yo, lo dijo una mente brillante como Stephen Hawking en su libro, tal vez lo diga mal, pero Breves respuestas a las grandes preguntas, creo que se llama el libro. Si no lo han leído, léanlo, es de lo más digerible de Hawking, porque es una persona muy elevada. Pero él mismo plantea que en este mundo de la inteligencia artificial es probable o viable el escenario de Terminator, él dice que sí. Y que la única forma de no llegar allá es la regulación. Y películas como Yo Robot lo plantean, ¿no? O sea, pues tenemos robots, pero tienen configurado una parte en la que dice, hasta aquí no puedes tomar decisiones tú solo. Bueno, ese es son los dilemas que como humanidad tenemos que resolver en este punto. A mí me parece fascinante lo que vivimos y riesgoso, claro, ¿no? Claro que también. Y la única diferencia entre una y la otra va a ser que seamos más los que decidamos utilizarlo para bien. Y pues esa es la invitación. Claro, regulaciones tendrán que venir de gobiernos, pero siempre hay un lado oscuro, ¿no? Hay un internet, un deep web, ¿no? Que pasan cosas que no nos enteramos. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Betita, a ver, aquí. Ya, rapidísimo. Regularmente hablamos de qué nos da la inteligencia artificial, pero también nosotros somos una fuente de información y sobre todo con IAs públicas, llamémoslo así, ChatGPT, Gemini. Entonces, ¿dónde buscamos independientemente de lineamientos que te pongan empresas, de qué información compartes, cómo autorregularse o saber qué cosas sí compartes o no a la IA? Si hablamos en temas de seguridad, como… Cualquier cosa, o sea, un ingeniero compartiendo sus ideas, viendo cómo, a final de cuentas lo estás poniendo en una entidad pública, que te está dando una respuesta y te está ayudando. Es que tal vez nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando desde hace ya un ratito a esta parte de la privacidad. Por un lado decimos, sí, hay que defender nuestra privacidad, pero tomamos decisiones como andarnos tomando fotos en todos lados, ¿no? Y pineándonos en todos lados. Entonces, toda esa información pues existe y en teoría no es pública, pero en algunos casos sí es consultable, ¿no? Y de ahí se han agarrado algunas personas para hacer mal uso de ello. Me viene a la mente, por ejemplo, o sea, la inteligencia artificial va a tener, o tiene ya tal vez la capacidad, yo creo que ya la tiene, nada más que no se ha vuelto comercial lo que voy a decir. En combinación con robótica y con nanotecnología y con otro tipo de cosas, que tengamos en nuestro cuerpo nanorobots, que con inteligencia artificial vayan sondeando los índices de nuestro cuerpo, y que entonces no necesitemos ya médicos, al menos no el médico prescriptivo, porque esos robots nos podrían decir, ya te estás enfermando, tómate esto, ¿no? Digo, hablando… Esa información, o sea, para encontrar esas soluciones, esa información tiene que irse a la nube, ¿no? Entonces, ¿tú quieres esa solución o no la quieres, no? A mí me suena wow, tal vez yo sí quiero. Pero eso va con la posibilidad de que tu información esté ahí arriba y que alguien, a lo mejor no contra mí, porque pues, yo quién soy, pero en la generalidad tengan información para tomar otro tipo de decisiones que no por fuerza me beneficien, o tal vez sí, no lo sé, pero ahí van a estar. O sea, esa decisión la vamos a tener que tomar todos. Y a veces inconscientemente nos estamos decidiendo ya pues no importa, ¿no? Entonces, no con esto quiero decir que le subas cualquier cosa. Hay formas hoy para tratar de minimizar los riesgos de alimentar una inteligencia artificial que se educa con lo que tú le preguntes o con lo que tú le des.
ChatGPT, para quienes no lo sepan, en la parte de configuración, si no me acuerdo mal, dice algo de datos. No me acuerdo muy bien la opción, pero tiene que ver con datos. Son 5 opciones, así que la única que diga datos. Viene una opción para apagar la opción de que todo lo que yo le pregunte alimente el modelo. Entonces ya con eso, al menos lo que yo le alimento no se va, ¿no? Como primera opción para cuidar mis datos, ¿no? Pero sí, claro, y menos si lo vas a usar en tu negocio o en la empresa en la que estás trabajando y subirles datos y ventas y todo, pues hay que tener cuidado. Porque esa información, o sea, al menos en todo caso enmascarillarla y que no se sepa de quién es la información. Entonces, bueno, ese es creo todo un tema adicional. Y otra vez, si implementas, yo creo que se van a implementar IAs en núcleos específicos, en empresas, ¿no? Solo la IA de la empresa, y ahí vamos a tener entornos más seguros. Gracias, Jorge. ¿Alguien más, chicos? Ahí va la última pregunta, hasta allá atrás. Aquí en medio de este lado, aquí. Por aquí levantaron la mano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda. Ante la velocidad tan inalcanzable que está evolucionando toda la IA, ¿qué recomendación nos das como para tener nuestra IA de confianza? Porque al final hay muchas y muchas solucionan diferentes cosas o son especialistas, pero en términos generales, ¿qué nos aconsejas? Pues, yo diría que ya la tienes, ¿no? ¿No tienes ya una IA de confianza hoy? Pues me gusta. Sí, pero me gusta explorar y de repente una me lleva a otra y a otra y a otra, entonces sí, de repente… Pues eso está mejor, ¿no? De repente eso se vuelve ya también muy abrumador porque o sea, estás más o menos, no digo dominando, pero estás conociendo una versión y ya salió otra. Entonces, y no va a parar. Creo que no vamos, o sea, también nosotros es imposible, como tú dijiste, ser expertos o dominar todas las aplicaciones. Sí, o sea, yo creo que mantener la curiosidad está bien, pero tampoco entrar en ansiedad por estar en lo último. Va a ser muy difícil seguirle el paso a la IA. O sea, yo me dedico a esto y de repente ya pasó una semana de un lanzamiento y apenas me entero, ¿no? Cuando hablas de una IA de confianza, pues o sea, muchas personas deciden mantenerse con ChatGPT porque ya le han invertido tanto tiempo que ya te contesta muy para ti, ¿no? Ya me conoce. Y eso es algo deseable en algún punto para ciertas preguntas. A mí no me gusta en otras porque siento que ya me está… nada más ¿cuál es la palabra que busco? Me está complaciendo, ¿no? Porque están programadas también para eso. Entonces yo de repente le digo, no, cuestiona lo que te estoy preguntando, ¿no? O sea, no me des por mi lado. Para esas personas, y quien entendió ese problema y por qué no estaban siendo utilizados fue justamente Claude. Claude acaba de sacar una versión… Les digo, está sacando cosas bien interesantes, Claude, y es poquito conocida en muchos ámbitos. Tiene una opción en donde le puedes decir, importa todo el conocimiento de otra plataforma, ¿no? Entonces ya le puedes decir, todo lo que ya sabe ChatGPT de mí, te lo puedes traer a Claude. Entonces esa ya no es una restricción. El tema es que Claude es muy buena para ciertas cosas y ChatGPT es muy buena para otras cosas y Gemini es muy buena para otras cosas. ¿Por qué restringirte? Y tampoco te metes en ansiedades, o sea, todo el tiempo va a salir algo mejor. Ahorita hay unas grandes herramientas de producción de video chinas, ¿no? Y que no está atrás Google y que no está atrás… Pues hay que aprenderle, usarla, picarle y mañana va a salir otra. Y pues tú ir tomando la decisión de cuál es la que te resuelve los problemas a los que te enfrentas. No tiene más tema, o sea, porque si no vas a vivir en ansiedad toda tu vida, o sea, la IA no va a parar. Gracias, Jorge. Yo diré a título personal, a mí no me gusta ChatGPT, yo uso Perplexity. Y ahora Comet me gusta más, por ejemplo. Entonces, que Perplexity no es una IA como tal, ¿no? Es un esquema diferente. Pero sí las respuestas son validadas y eso es el valor. Entonces, cada quien usemos la que más nos guste y ya.
Pues mi querido Jorge, digo, dada la formalidad, tendría que decirte maestro Jorge Mauleón, muchas gracias por esta charla. Creo que ha sido muy interesante y ha resuelto pues todas las dudas que se han planteado. Y bueno, pues quisiéramos entregarte algo, un pequeño detalle muy sencillo, pero pues justamente es para agradecer estar aquí. Gracias, mi Jorge. Muchas gracias. Hacemos un aplauso, por favor. Gracias, Jorge. Y te veamos. A ver, aquí adelante. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, hacerte saber que en breve llegará tu reconocimiento de manera digital. Y bueno, pues ahora, queridos asistentes, por favor estemos pendientes del código QR que nos harán favor de proyectar en este momento. Recuerden que al final del encuentro de ingenierías, si todos se registran en este código QR, podrán recibir algún premio. Entonces, pues hagámoslo. Chicos, pues muchas gracias y sigamos trabajando con la inteligencia artificial, pero acuérdense lo que nos acaba de decir el experto. La inteligencia artificial lo mismo se utiliza para el bien, para ser excelentes que para ser mediocres. Entonces, seamos todos ingenieros excelentes y no mediocres. Muchas gracias y buenas tardes.